consejo que nos da el apóstol Santiago en su epístola, el capítulo 5, como les dije, el verso 19. Cuando todos lo tengan listo, vamos a orar para que Dios pues sea el que hable en esta noche. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, en que nos guardas, nos cubres, nos libras, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos en tu casa, que hemos venido a bendecirte, a adorarte, a exaltarte, a escuchar tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que nos ministres nuestros corazones, todo nuestro ser. Dios mío, santo y poderoso, que esta palabra que no vuelve atrás vacía, cumpla el propósito en cada corazón que la escuche, que la reciba, Señor. Ministra las mentes, Padre. Tú conoces la necesidad, tú conoces nuestro caminar, Padre. Por eso te pedimos en esta hora que seas tú hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y a ti te damos la gloria, porque todo te pertenece a ti, oh Dios. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Leemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Los versos que hemos leído, hermano, encontramos allí dos tipos de personas, un mensaje dirigido a dos grupos diferentes, a los que están en la verdad, a los que están caminando conforme a la palabra, y les manda, ¿verdad?, la preocupación que debe tenerse por aquel que se ha desviado de la verdad. Y luego tenemos al que se ha desviado, aquel que se ha apartado de la verdad. Es importante, hermano, que estos versículos los meditemos con el corazón para que podamos ver la profundidad que el Señor pues nos muestra a través de ella cuando dice que si alguno de vosotros se ha extraviado. Aquí está hablando de una oveja que ha sido parte ya o que es parte del rebaño, que permanece o ha permanecido en algún momento y que luego se ha extraviado. Pero muy importante, aquí dice de la manera específica que se ha extraviado, y es de la verdad. Entonces, habla del otro grupo, amén, que es el que es responsable, o la palabra de Dios nos confronta a hacernos sentir responsables sobre aquel hermano que se ha extraviado de la verdad. Entonces, las dos maneras que nosotros podemos ver habiendo leído esos versículos por lo que una persona se puede apartar de la verdad, hermano, o de los caminos del Señor, es uno, por el punto doctrinal, y dos, es por pecado. Son las únicas dos maneras que la persona es movida a apartarse de la verdad. Ahora, la verdad es Cristo, la verdad es su palabra, la verdad es Dios. O sea, lo que está escrito en su palabra, esa es la verdad. Porque hay personas que dicen, no, yo no sé a quién creer porque yo no sé quién tiene la verdad. Y yo le digo, el que tiene la verdad es el que tiene la palabra. El que tiene la verdad es el que cree y se deja guiar por la palabra, que son estos 66 libros, amén, que este es nuestra brújula en este caminar en el mundo, hermano. Entonces, aquí habla de que alguno dentro del pueblo que se haya apartado, ya sea por pecado o ya sea por el tema doctrinal. Por eso es que decíamos el otro día cuando trajimos el mensaje sobre la doctrina, que sí es importante que se predique doctrina, precisamente porque esa es la causa de que mucha gente se aparta de la verdad. Ahora, dijimos que la verdad es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, cuando esa verdad es adulterada, cuando esa verdad se cambia, se altera de manera que usando la misma escritura se le da otra interpretación diferente, muchas veces al pensamiento del hombre que la está leyendo, la está exponiendo, o simplemente bajo el dominio de querer ponerle a la gente la palabra que quiere oír. Entonces eso hace una desviación en cuanto a lo que es
permanecer en la verdad. Entonces, decíamos, cuando hablábamos sobre el tema de la doctrina, que si la doctrina, que es Cristo, su palabra, no se predica en una congregación, entonces no se está predicando el propósito de lo que el Señor habló, que se debía hablar, que era su palabra, ¿sí? Entonces, vemos acá que en primer lugar, cuando dijimos que un punto era la doctrina, y para eso quiero que leamos lo que Pablo dice al libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 14, hablando sobre el tema de la doctrina. Efesios, hermano, vamos a ver. Gloria a Dios. Amén. Porque todo lo vamos a encontrar aquí en su santa palabra. ¿Cuánto lo creen? Amén. No vamos a encontrar respuesta en otro lado, sino en su palabra misma. En el capítulo 4, fíjese en el verso 14, lo que dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vea el consejo que nosotros encontramos acá, para que no seamos niños fluctuantes. Sabemos que un niño fluctuante es un niño, hermano, que necesita ser dirigido en el caminar. Usted sabe que un niño, usted no le puede decir, mira, yo no te voy a decir nada y tú toma lo que tú pienses que es correcto. Jamás un niño, hermano, va a actuar de la manera prudente y correcta, depende de la edad que tenga y las circunstancias que lo ponga usted. Él va a necesitar siempre la guía de un adulto que le diga que esa decisión que está tomando no es la mejor y que de esa manera va a ser guiado. Por eso se llaman niños fluctuantes, que son llevados por sus padres por el camino que el padre cree que es correcto. Que muchas veces, vaya, los niños piensan de que los padres somos malos porque muchas veces le decimos no a ciertas cosas, pero en realidad, hermano, el padre ha aprendido por los golpes de la vida, por la madurez que el Señor le ha dado a todo padre, o la edad que hayamos alcanzado, de saber cómo llevar el camino nuestro y de paso a nuestros hijos. Entonces, pero lo normal es que a un niño se le llama fluctuante por el hecho que necesita ser guiado en todas las áreas de su vida, hermano, en todas las áreas. Y aquí compara el apóstol en este pasaje que nosotros no seamos así, como niños que necesitamos ser llevados de un lado para otro y movidos porque no podemos hacerlo por nuestra propia voluntad todavía. Ahora, él se refiere en relación a lo doctrinal, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Fíjense bien la aclaración que da la Escritura, de todo viento de doctrina. Esto significa, o sea, el viento usted lo entiende claramente, es como un ventarrón de doctrinas por todos lados, ¿verdad que sí? Doctrina diferente, de todo tipo, de todo estilo, y esto genera la confusión muchas veces en las personas del mundo que no logran entender cuál es la diferencia entre uno y el otro. Y dicen, bueno, yo no entiendo, porque unos dicen que es una doctrina, el otro es otra doctrina, y la doctrina solo es una, hermano, no hay mucha doctrina. La verdadera solo es una, y es la que se contempla en la palabra de Dios. Amén. O sea que si a usted le predican lo que está en la palabra de Dios, esa es la doctrina de Cristo. Ahora, si a usted le predican con la misma Biblia y usando los mismos pasajes, pero le están dando otra enseñanza diferente o otra interpretación de los pasajes aquí escritos, como dije al principio, de manera que el propósito que se busca, como dice acá en el mismo versículo que leímos, ¿verdad? Habla sobre personas que usan estratagema, que esto es una actitud de fingimiento, eso significa un comportamiento, pero que ese fingimiento va acompañado con destreza. O sea, tienen la capacidad de convencer a la gente. Por eso dice el apóstol Pablo, donde quiera son llevados los que son como niños, que no han tenido un fundamento doctrinal, donde quiera son llevados como vientos. Y dice por estratagema de hombre, doctrina de hombre, que va acompañada con palabras, hermanos, que son tan elocuentes y que pueden convencer a una persona de que lo que está escuchando es correcto. Y de eso es lo que al final acaba extraviando a aquellos que forman parte
en algún momento de una congregación donde se predican las sanas palabras. Eso hace, porque a veces, hermano, el hecho de escuchar decir de que, por ejemplo, en una congregación se hace esto, en otra no. Entonces la persona dice, pero yo no entiendo, ¿por qué aquí sí se permite esto? ¿Y por qué aquí no se permite esto? Pero yo no entiendo, ¿por qué ustedes no van a un concierto? ¿Qué tiene de malo ir a un concierto? ¿Por qué ustedes no pueden hacer una fiesta, una pijamada a los hermanos, hacer un viaje a la playa de noche? ¿Qué tiene de malo? Ahora, se usan esas estratagemas, como dice acá, ¿para qué? Muchas veces es para complacer el deseo del oyente, hermano. Complacer que la persona se sienta identificada en un ambiente que no extrañe tanto lo que ha dejado atrás. ¿Sí? Y entonces, cuando escuchan a alguien que le dice, pero ¿y en tu iglesia no haces esto? No, en serio, pero eso es una exageración. Ahora, si nosotros nos vamos a tal cual la palabra está escrita, dice la escritura que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Y eso es un mensaje directo para aquellos que piensan de que eso no es malo, eso no tiene nada de malo. Ahora, que no es tan malo salir y divertirse, porque como iglesia a veces tenemos momentos de refrigerio, ¿sí? Pero, qué mejor pijamada, hermano, que la vigilia, ¿verdad que sí? Qué mejor momento, y no pijamada, porque no venimos a dormir ni venimos en pijama, que la vigilia. Qué mejor, hermano, que un ayuno congregacional, que eso sí nos va a edificar y nos va a ayudar a ser mejores cada día. Porque una de esas suena la trompeta. Imagínense nosotros haciendo pijamada allá en la playa, una fogata, y Cristo vino, hermano. Y nosotros dándole gusto a los placeres de la carne, porque son placeres de la carne, hermano. Sí, son de la carne. Porque lo espiritual es lo que llama a la santificación, a estar de rodillas con el Señor, a estar leyendo su palabra. Lo demás son deseos de la carne. ¿Sí? Entonces, aquí la exhortación que él da, el cuidado que una persona debe tener, ¿verdad? Es no actuar como un niño fluctuante, para no ser engañado por esos hombres que emplean, dice, astucia y las artimañas del error. Es decir, ellos van a torcer la escritura y van a leerle el mismo pasaje, pero se lo van a presentar de otra manera. Y le dicen, pero usted es un príncipe, pero usted es una princesa, pero usted puede hacer esto, usted puede hacer lo otro, no tiene nada de malo. Y pasando por alto los consejos que verdaderamente traen al ser humano a una santidad del alma, hermano. A una santidad de la mente, a una purificación del corazón. Entonces vemos acá que el primer consejo es en relación, hermano, a la doctrina. Por eso yo les dije de que las dos maneras por las que una persona se extravía de la verdad, una es la doctrina, porque escucharon doctrinas erróneas, porque escucharon tal vez algo que de repente pues nunca lo habían oído, o experimentaron un evangelio diferente al que quizás de niño venía escuchando, ¿sí? Porque a veces, hermano, cuando uno se cría de pequeño en la iglesia, también uno crece pensando que todo es prohibido, ¿cierto? Lo que hemos nacido en la iglesia, que todo es prohibido. Y uno crece y cuando está en la edad de la juventud, la adolescencia, uno empieza a sentir que uno es raro ante la sociedad, pero uno no ha madurado espiritualmente, por eso piensa de esa manera. Ahora, que la consecuencia que eso conlleva es que cuando uno escucha otras doctrinas, uno dice, pero en realidad yo donde estoy son exagerados. Y empieza uno a pensar de que donde uno está hay legalismo, que donde uno está hay religiosidad. Y eso hace que a veces la persona sea arrastrada, hermano, a oír que otra iglesia sí puede hacer lo que a mí no se me permite hacer. Pero al final, hermano, si uno va a la escritura, se da cuenta que eso que puede llamarle legalismo usted, o religiosidad, es el camino que el Señor quiere que llevemos como iglesia. Amén. ¿Sí? Y yo recuerdo que cuando yo pensaba de esa manera, en la iglesia donde yo crecí, y hasta cierto punto yo le cuestionaba a mi mamá la exigencia de todo lo que se demandaba en la iglesia. Y bueno, me fui a una iglesia liberal. Cuando digo liberal, es una iglesia en la cual el lema es
No importa cómo usted venga, a Dios le interesa el corazón. Ese es el lema principal del liberalismo, hermano. No importa, a Dios le interesa su corazón. No importa si usted llegó con el amante, la amante, con el otro, la otra, no importa. Allí nadie le va a preguntar nada. Y llegué a una iglesia enorme. El primer día dije, qué bien se siente acá, que nadie pues lo estaba preguntando, nadie sabe nada de uno. Es más, nadie te saluda, qué bien. Cada quien va a lo que va. Y yo recuerdo que salíamos y aquello parecía usted sabe, cuando abren un corral de caballos, ¿usted ha visto eso? Yo solo lo he visto en la tele, pero que les abren y sale aquel montón de caballos corriendo. Bueno, haga de cuenta que así era. Una iglesia de 5,000 personas, cuando las puertas se abrían, ahí se iban chocando unos con otros y nadie se conocían, si acaso bendiciones, y si no, aparte se caibó y corrió todo, y entonces nadie conocía a nadie. Entonces yo me acuerdo que el primer día, yo dije, qué bonito, porque nadie se fija, nadie le importa. El segundo día, ya empecé a sentir raro. Y era como que algo me decía, es que no es este lugar. Entonces empiezo a escuchar el mensaje de la doctrina diferente. Y aquel mensaje, hermano, era un personaje que lo que hacía era contar chistes. Y usted oía unas carcajadas en todo el templo, hermano. Y hasta silbido, y aquello no parecía que se estaba escuchando un sermón de la palabra de Dios. Un hombre que se burlaba de las suegras y usaba expresiones obscenas en relación a la suegra. Entonces los hombres, y aquella cosa y aquella celebración. Entonces ahí yo me di cuenta la importancia de la doctrina, la importancia de saber lo que yo estoy alimentándome en la iglesia donde yo escucho la palabra de Dios, para cuidarme mi salvación, ¿verdad que sí? Porque la Biblia misma me dice que cuida mi salvación con temor y temblor. Yo no soporté mucho tiempo en aquel lugar, hermano, porque yo sentía que no pertenecía a ese lugar. ¿Cómo es posible que te pase al lado un hermano, te pase llevando y no pasa nada? ¿Cómo es posible que todo el mundo salga corriendo y al final peleándose por los carros, por el tráfico? Entonces dice la gente, bueno, a mí eso me gusta, porque ahí pues cada quien va a pelear su bendición. Pero si usted va a la Biblia, usted se da cuenta que hay otro concepto de lo que significa congregarse. Mirad, dice, mirad, observa, fíjate bien cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos y en armonía, no peleando. Entonces, ¿qué sentido tiene estar en una congregación? Y no digo que una congregación grande sea mala, porque hay congregaciones grandes que son santas, que guardan la palabra y se cuidan para el Señor. No digo que todas lo sean. Pero cuando a veces el estratagema del que expone la palabra, el plan es retener multitud, porque entre más multitud retengo, las finanzas son más grandes. Hay más conveniencia. Pero no importa la palabra. Entonces eso desvía del error. En 1 de Juan, capítulo 2:1, vamos a ver la otra. Bendito sea el Señor. Amén. Ahí vamos a ver la otra, hermano, opción que da, o la otra manera en la cual las personas se extravían de la verdad. Estamos hablando de qué puede causar que una persona se extravíe. Oiga bien, no hablo de ser cristiano, sino de la verdad. 1 de Juan 2:1. ¿Lo tiene la iglesia? Amén. Desechando pues, perdón, estoy en Pedro, disculpen, hermano. Aleluya. Alabado Dios. Amén. Ya necesitamos cambio de lente. Ay, santo. Dice la escritura, le dije 1 de Juan 2, ¿verdad? Amén. Sí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿A quién está escribiendo esta escritura el Espíritu Santo? ¿A quién, iglesia? A nosotros, los hijos de Dios. A usted, a mí. Hijitos míos, pónganle mucha atención a este versículo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, todas las instrucciones anteriormente habla de que la palabra es vida. Los versos anteriores nos dice que Dios es luz. Y dice, los escribo estas cosas para que no pequéis.
O sea, hermano, para que nosotros no vayamos a cometer pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ahora, ¿qué nos quiere decir ese versículo? De que sí, aunque seamos hijos de Dios, aunque estemos lavados con la sangre de Cristo, no estamos exentos de que no vamos a pecar, ¿sí? Porque estamos en esta lucha constante y le fallamos a Dios de muchas maneras, con el pensamiento, con cualquier cosita sin querer nosotros cometemos pecado. Ahora, ese es, para ellos es esta expresión, ¿verdad? Estas cosas escribo para que no pequéis, o sea, para cuidarnos de no pecar. Y si acaso pecaste, es lo que dice acá, si alguno hubiera pecado, tiene abogado que es Cristo Jesús, ¿verdad? Para recibir el perdón del Padre, ¿a través de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Ahora, el punto, ¿sabe cuál es? El punto es de que muchas veces se comete un pecado, ¿verdad? Como hijos de Dios, y no nos arrepentimos de ese pecado. No confesamos ese pecado. Entonces creemos que es algo, pues, insignificante, que no amerita pasar al altar a reconciliar. ¿Cuántas veces se ha exhortado aquí, hermano? Aquí el pueblo no se reconcilia. Aquí, hermano, ¿alguien se quiere reconciliar? Nadie se reconcilia. Y hace rato el Espíritu Santo le viene hablando al pueblo. Nadie se reconcilia. Es como queriendo decir, pues, no, yo estoy al 100. Y qué bueno. Pero ¿sabe qué? Yo me reconcilio todos los días. Cada vez que yo voy a subir a este lugar, yo me reconcilio con el Señor. Cada segundo de mi vida. Ahora usted dirá, sí, yo lo hago también, todo el día me paso reconciliando con Dios. ¿Y qué tal cuando usted dice, el Señor me confrontó, el Señor me habló? Y ya, y se quedó ahí, pues. El Señor me habló. Y yo le pregunto, ¿y qué sigue después? Porque si Dios me habló, es para que yo me humille, para que reconozca públicamente que yo he fallado a esa palabra y que yo estaba mal ante eso. Pero no, hermano, no entiendo yo, pero bueno, el Señor sabe lo que va a hacer. Entonces, escribo para que no pequéis. Si alguno peca, tiene abogado. Entonces, el problema es el pecado. Cuando la persona cae y no viene a Cristo buscándolo como abogado, el enemigo está constantemente acusando, hermano. Acusando y diciéndole, mira, porque usted es cristiano, le fallaste a Dios, porque esa es la obra del enemigo. Y así sea el esposo, la esposa, el hijo, el vecino, quien sea, lo va a usar el enemigo para decirle, ya fallaste. Ya fallaste. Y ya fallaste es como una manera de decir, pues, ¿para qué vas a seguir? Pero aquí la exhortación es, hijito, si fallas, tienes abogado a Cristo. ¿Y qué hace un abogado, hermano? Nos defiende, nos representa ante la justicia, ¿verdad que sí? Un abogado a usted lo representa ante un juez. Si usted va a ser un abogado, hermano, usted olvídese que ahí no tiene voz ni voto usted. Por eso es que le dicen, no, tiene que venir con un abogado, porque usted puede parar allí y para el juez usted no es nadie. Ah, pero tengo un abogado. Sí, aquí está el abogado, ahora sí. Hay alguien que lo representa. Así es en lo espiritual. Usted y yo tenemos un abogado que es Cristo. Porque la Escritura dice que el acusador día y noche acusa nuestras almas, hermano. Mire, día y noche está delante del Padre diciéndole, mirá lo que hizo fulano, mirá el semejante pecado que acaba de cometer. Y está acusando. Pero cuando nosotros invocamos a nuestro abogado para con el Padre, ahí es donde Cristo habla por usted. Ahí es donde Jesucristo le dice al Padre, pero yo di mi vida por él. Yo di mi vida por ella y yo estoy viendo su humillación, me ha pedido perdón. Pero ¿qué tal que no pedimos perdón, hermano? Y que peor aún, que no confesamos el pecado. No lo decimos y no pasó nada. Y allá que el pecado escondido por allí no deja prosperar el alma, porque así lo dice la Escritura. Amén. Mire, el que no ha conocido la verdad no es libre, hermano. Lo dice Juan el apóstol, capítulo 8 de Juan. El que no ha conocido la verdad no es libre. Vamos a leerlo a pesar de que ustedes lo saben de memoria. San Juan capítulo 8, 31. Gloria a Dios por su palabra. Amén. ¿Lo tiene la iglesia?
Ok, vamos a leer el verso 31 y el 32. Miren lo que dice el apóstol Juan. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que habían creído en Jesús, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No voy a hablarle mucho sobre eso, pero si usted lee, si usted está leyendo, las niñas pueden llevar allá atrás si quieren, hermana. No quieren ir. Ok, no se distraigan, hermanos, concentrémonos en la palabra. Mire lo que dice acá. Dice: seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, ¿qué es la verdad, iglesia? La palabra. Si a mí no se me predica esto, ¿seré libre? Eso es lo que está diciendo el apóstol, hermano. ¿Lo volvemos a leer? Mire, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ya habían creído en él, a los judíos que habían creído en él, a ellos les dijo: si vosotros, o sea, ustedes judíos que han creído en mí, permanecen en mi palabra, la palabra que él les había hablado, seréis verdaderamente mis discípulos. Le está diciendo a ellos que como discípulos suyos, solo el hecho de haber creído ya es un buen paso. Pero además les dice que permanezcan en esa palabra que han creído. Que al permanecer en ella, en su palabra, las palabras que el Señor Jesús les habló, les dijo que entonces serían considerados discípulos de Él. ¿Sí? O sea, está hablando de una palabra que es verdad, hermano. Significa que lo que el siguiente versículo dice, que el que ha conocido la verdad lo hace libre. Ahora, ¿por qué hay gente atada entonces? Porque hay gente que no es libre todavía dentro de la congregación. Porque hay gente que no es libre todavía. Mire qué cosa dice ahí. Si conoces la verdad te hará libre. Si usted no se siente libre en el Señor, no es porque no se le ha predicado la verdad, sino porque no ha conocido la verdad. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, el primer paso es darle la verdad. Y el segundo paso es recibir y permanecer y creer en esa verdad. ¿No es eso lo que le digo Jesús a los discípulos? ¿Ven la importancia de que no solamente es, ahí se predica la sana doctrina, la verdad? Pero yo estoy atado. Pero yo no soy libre. Pero yo todavía me da vergüenza cantar, aplaudir, levantar las manos. Me da miedo decir aleluya. Me da vergüenza decir gloria a Dios. Y aquí dice que el que ha conocido la verdad, verdaderamente debe ser libre. Si la ha conocido. Ahora, la otra parte es de que la he conocido, pero no la he recibido en mi corazón y por lo tanto no permanece en mí esa verdad. Y me tiene acorralado. ¿Ve cómo la palabra de Dios solita se interpreta, hermano? Si verdaderamente nosotros conocemos la verdad, esa verdad nos ha hecho libre. Entonces, ser libre significa que tenemos clara la palabra de Dios en nuestra vida y que la entendemos y que ciertas cosas de esa misma palabra, que no necesito que un pastor me diga lo que debo y no debo hacer, sino que yo mismo, por medio del Espíritu Santo, cuando leo la palabra, cuando conozco esa verdad, puedo darme cuenta de lo que me conviene y lo que no me conviene. Y no hay necesidad de usar palabras lisonjeras y hermano para convencer a la gente y decirle deje de hacer esto con los labios de uno. No, lo que le va a convencer y le va a hacer libre es la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Porque tiene el poder esta palabra, hermano. Tiene el poder de hacerme sentir vergüenza delante de Dios de cómo yo estoy llevando mi vida. Tiene el poder de confrontarme cuando le he fallado a Dios. Tiene el poder de hacerme llorar cuando me recuerda el precio que pagó Él por mí y que yo no lo merecía. Sin embargo, Él pensó en mí en la cruz. Tiene ese poder la palabra.
Entonces esa verdad debe hacerlo libre a usted. Y por eso es que no debe, cuando una persona se ha entregado a Cristo, hermano, debe caminar, mire, que no le dé vergüenza andar con la Biblia. Que no le dé vergüenza decir Dios le bendiga en público. Hay gente, hermano, que dice Dios le bendiga, le bendiga. O sea, le da vergüenza. ¿Y sabe por qué le da vergüenza? Porque no son libres. Porque el que conoce la verdad, yo no me avergüenzo, dijo el apóstol Pablo, del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Y para qué? Para salvación. Entonces, no me alisto que no me voy. Porque todavía me da vergüenza decir Dios le bendiga. ¿Y sabe por qué muchas veces? Porque andamos como el mundo. Entonces, ¿con qué cara decimos Dios le bendiga? Capaz acabamos de estar peleando con alguien por ahí. Imagínense que esté peleando con alguien y usted se agarró y se le olvidó que era un hijo de Dios, una hija de Dios, y le dijo de todo con quien estaba discutiendo, y por ahí se apareció un hermano, Dios le bendiga, y lo mira a todo el mundo. Por eso hay que caminar, hermano, en santidad todo el tiempo, y cuidándonos con el Señor, para no ser avergonzado. Entonces la falta de creer en la verdad, oiga bien, de creer en la verdad, porque se le predica la verdad, pero creer a esa verdad de corazón es la parte que le toca a usted y que me toca a mí. Porque la palabra de verdad se predica, ¿sí? Por eso yo le leo siempre a la Biblia. A veces digo, los hermanos se han de aburrir porque leemos tantos versículos. Cada vez que me predico leo tanto. Pero es que yo no puedo hablar de mí ni de lo que pienso, sino lo que dice la palabra misma. Amén. Porque esa va a tener el efecto en su vida, hermano. Ese es el propósito. Por eso es que no es filosofía, por eso es que no es palabras huecas, hermano. Es terrible, hermano. Hace poco alguien compartió un video que yo me quedé verdaderamente, ¿cómo le puedo? Ya no sé ni cómo decirle que sentí, que yo dije, de verdad que si el Señor no ha mandado fuego a las iglesias, es porque sigue amando y esperando que la gente se vuelva a Dios. Pero dígame usted, hermano, no sé si usted habrá escuchado eso, y si usted ha escuchado ese personaje, tenga cuidado. Tenía un estadio lleno, un auditorio, no sé qué, era de puras mujeres, habían hombres también. Y cuando usted me oiga va a saber de quién estoy hablando. Y aquella mujer que estaba exponiendo la palabra de Dios, empezó a impulsar, porque el plan de ella parece que es caminar impulsando a las mujeres que están en una relación rota de matrimonio, que puedan renunciar a eso. Parece que ese es el enfoque de esa persona. Y empezaba a decir, hermano, oiga bien lo que dijo esa mujer. Dijo, el Espíritu Santo así dice. Lo más terrible es eso. Si por eso le digo, si no cae fuego en ese momento, hermano, es porque la misericordia de Dios es grande. Porque decir el Espíritu Santo, oye lo que te dice el Espíritu Santo, decía aquella mujer. Déjalo a ese que te ha hecho la vida imposible. Y dijo cuánta cosa, provocando, incitando a las mujeres a que dejen a sus maridos solo porque ya se aburrieron de él, solo porque no siente nada, déjalo. Mire que ese día la persona que estaba comentando ese video dijo, seguramente después de esa conferencia se dieron multitudinarios divorcios. Porque muchas mujeres gritaron, amén, Dios te va a dar algo nuevo, prepárate que así dice el Espíritu Santo, decía aquella mujer. Dios te va. ¿Y qué era ese algo nuevo? Un hombre nuevo, hermano. Un hombre nuevo. La mujer estaba diciendo que el Espíritu Santo decía que le iba a dar un hombre nuevo. Y que aquel pobre hombre que lo mandaran por allá. Mire qué cosa más terrible, hermano. Pero lo más terrible es cuando la gente no escudriña la Escritura. Cuando no lee la palabra y dice amén y cree que aquello que está escuchando es sano para su alma y no lo es. Lo que es camino de perdición, hermano. Porque la única cosa que dice la Biblia que el divorcio se da por causa de fornicación y adulterio. No hay otra manera. No solamente es porque ya me aburrió o porque ya no siento nada por él o por ella, porque no me cocina, porque no me lava la ropa. No, hermano. Pero aquella prédica, entre comillas,
estaba impulsando a la mujer cristiana, que tampoco creo que eran cristianas, porque si no, no hubiesen estado metidos en un lugar así. Entonces la gente, hermano, gusta oír ese tipo de prédicas, que no se le puede llamar prédica, porque prédica es cuando le están leyendo lo que la Biblia dice y hablando de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Esa es una prédica que le va a llevar a usted a la vida eterna. Pero ¿cómo pueden miles de personas seguir y escuchar personajes que le dicen: ese carro que tú tanto pides, Él te lo va a dar porque Él es el dueño del oro y la plata? Esa casa que tú estás pidiendo, oye bien que este año Él te la va a dar. Entonces la gente eso lo motiva. Le dicen: Dios te va a dar un buen salario. Amén, yo recibo esa palabra. Esa palabra es mía, y hasta le hacen así, hermano. Es para mí. Me apropio de ella. ¿Y por qué no se apropian cuando la Biblia los confronta y dice la condición pecaminosa que estamos llevando? No, eso nos gusta. Por eso es que le pasan la sintonía al radio. Por eso es que el video, no, qué aburrida prédica. Vamos a buscar otra. Que griten, que salten, que tiren la silla, y que le diga a tu hermano, y que levanta la mano, y que aplaude, y eso no me va a llevar al cielo. Pero sí me va a llevar al cielo el que yo lea la santa palabra y que le exhorte a usted lo que aquí mismo dice, hermano. Amén. Y Jesús claramente dijo: conoceréis la verdad. Entonces el que no ha conocido la verdad, aunque esté en la iglesia, por eso está atado. No la ha conocido. La ha oído, pero no la ha conocido. Le dice amén, pero no la ha conocido. Le trae la Biblia, pero no la ha conocido. Canta, pero no la ha conocido. Y hasta puede ayunar y vigilar, pero no la ha conocido. Así dice el Señor. Y ahora sí se lo estoy diciendo, porque así lo dice su palabra. Amén. No la ha conocido. Entonces hay que tener claro que nosotros necesitamos conocer verdaderamente la verdad, su palabra, y no solamente conocerla, creerla y permanecer en ella. Amén. Así que eso es lo que nos va a hacer libres. Citas que nos exhortan, hermano, a permanecer en la verdad. 1 Corintios, vaya conmigo. Estos son pasajes que nos exhortan. 1 Corintios 15, porque sí tenemos que permanecer en ella, porque corremos peligro si nosotros no permanecemos en su santa verdad. 1 Corintios 15, el verso 1 al 3. Amén. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Vean, se persevera en el evangelio que se ha predicado. Cada quien persevera en lo que ha creído. ¿Verdad que sí? Cada quien persevera en lo que ha escuchado y ha creído. Y más nos vale que nosotros perseveremos en la verdad. ¿Sí? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Ve lo que es importante, retener la palabra? ¿Por qué es importante? Porque mira lo que dice allí. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Ay, santo. Puede ser que hayamos creído en vano. ¿Qué nos llevaría a ser creyentes en vano? Aquellos que no retienen la palabra. Hay peligro en no retener la palabra. Así que no diga usted: ay, es que a mí no se me queda nada. Ay, es que yo no entiendo nada. No, hermano, no hay permiso para eso. Porque aquí dice claramente. Porque, ¿sabe? Cuando a veces decimos eso, no somos libres. Porque la obra que hace el Espíritu Santo es poderosa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted cree que va a seguir siendo un neófito. ¿Ah? Le estamos desvalorizando al Espíritu Santo. Cuando pensamos de esa manera: ay, es que yo no entiendo, es que yo no puedo, es que a mí no, yo leo y no me entra. Yo le voy a decir clarito esta noche: usted no tiene al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que mora en mí es poderoso. No sé cuál mora en usted, pero yo creo en Espíritu Santo que es poderoso, que tiene la capacidad de ayudarme a entender su palabra, que me confronta
que me quebranta y me hace actuar y tomar el camino que debo tomar, que es el correcto. Amén. Pero si yo me atengo y digo que no, pues hasta allí, entonces no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano, es eso, santo y además es poderoso. Amén. Es poderoso. Definitivamente, si nosotros usamos esas expresiones, debemos que darnos cuenta, ¿ve?, de que no hemos creído en la verdad todavía. Porque la verdad a mí me dice quién es el Espíritu Santo. Ahí necesitamos conocer al Espíritu Santo de verdad. No le conocemos. No le conocemos. Si le conociéramos, seríamos diferentes. Hace días el Espíritu Santo, cuando yo estaba preparando la prédica, me habló sobre esa parte, que no conocemos, no le conocemos, o no como Él quiere que le conozcamos. Fíjese, hermano, cuando se conoce al Espíritu Santo, hay una sensibilidad del alma, hay una fragilidad en el corazón cuando Él habla, que usted no se puede dormir, que usted no se puede quedar callado, que usted no se puede quedar que todos están alabando y usted está mirando para todos lados. No puede. Si hay una relación con el verdadero Espíritu Santo, usted está cantando un corito, así sea el corito más antiguo y se repita todos los días en la iglesia, pero ese corito, el poder del Espíritu Santo rompe cadenas, quebranta el corazón, y usted quebrantado llora. Amén. Y se goza. Pero cuando no hay acercamiento y no se conoce al Espíritu Santo, ¿cómo voy a conocer a alguien, hermano, si yo no convivo con él? Dígame usted, ¿cómo se puede conocer a alguien con el que yo no hablo? ¿Cómo yo puedo conocer o decir que le conozco cuando no le escucho? No tiene sentido eso, hermano. No tiene sentido decir, es mi esposo, pero casi no hemos hablado, casi no hablamos. Por hablar de una relación cercana, un familiar cercano, el Espíritu Santo es lo más cercano que tenemos al cielo, hermano. Amén. Jesucristo dijo, yo me voy y no los voy a dejar solos, les voy a mandar, cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo que el Padre os ha prometido. Mire qué cosa. Pero se da cuenta que a veces ignoramos al Espíritu Santo. Lo hacemos a un lado. No hablamos con Él, no lloramos, no le buscamos. No podemos leer la palabra, pero no le decimos, Espíritu Santo, ayúdame. No podemos orar, pero no le decimos, Espíritu Santo, quiero orar, ayúdame, Espíritu Santo. Pues Jesucristo dijo, Él va a venir y le va a enseñar todas las cosas que yo os he hablado. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces no cabe decir, no entiendo. Si usted me vuelve a decir, yo no entiendo, es porque no tiene al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene el poder de hacernos entender la verdad de Cristo. Aleluya. Amén. Lo que pasa es que necesitamos caminar más cerca con Él. Entonces vemos acá que la exhortación que da el apóstol Pablo sobre esta prédica del Evangelio que ellos habían recibido, dice el verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Así que para ser salvo, para que podamos alcanzar la salvación al final, la palabra debe estar en presente, hermano, en el corazón suyo y el mío. Presente la palabra de Dios. Porque si no, en vano estuvimos aquí sentados. Nos decíamos que éramos creyentes, pero no fuimos creyentes. No lo dice aquí, hermano. Yo no le estoy inventando, porque por eso le digo que lea su Biblia. Dice, se lo voy a leer de nuevo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Si no creísteis en vano. Y luego dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Porque Pablo lo que les estaba diciendo es, lo que yo les he enseñado no es mío, sino yo lo recibí también. Y ahí le dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. El dilema que había con los corintios, hermano, en aquel momento era el debate siempre que constantemente tenían con respecto a lo que escuchaban.
Pero una cosa tan bonita de los apóstoles verdaderos, no los de hoy en día, que eso no ya no existe. Pero los verdaderos apóstoles siempre decían, lo que yo hablo no lo hablo de mí. El que me escogió no fue hombre. O no hablo palabras de hombre. Lo que Cristo me llamó, lo que Cristo me dio, lo que recibí de Él, eso les doy. Y eso usted lo va a encontrar en diferentes pasajes. Porque ellos tenían claro que aún cada palabra que salía de ellos no había salido de sus pensamientos terrenales, sino del Espíritu Santo. Santiago 1:18. Gloria a Dios. Vamos a ver en el libro de Santiago. Gloria al que vive, hermanos. Él está vivo. Amén. Capítulo 1, verso 18. Miren lo que dice acá también. Dice, Él, hablando de Cristo, de su voluntad, voy a esperar que lo encuentren, para que todos lo leamos. 1:18 de Santiago. Aquí nos habla sobre el nacer de nuevo. Amén. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de qué? De verdad. Fíjense que no solo dice por la palabra, sino por la palabra de verdad, porque se puede hablar una palabra que no es de verdad. Y eso lo tenemos más que claro. Se puede hablar una palabra, pero no de verdad. ¿Cuál es esa? La palabra que está adulterada, la palabra que está torcida, la palabra que se predica para conveniencia personal o conveniencia de los oyentes, para que la gente no se ofenda, para que nadie se vaya de la iglesia, para que el que más diezma siga diezmando y no se le va a exhortar por el pecado que cometió, porque si no se va de la iglesia. Lo he escuchado, hermano. Yo lo he escuchado de cerca, de pastores de cerca, lo he escuchado. No me lo han contado. De que si esa persona en la iglesia que sirve y está en pecado, le dicen, pastor, pero fulano no está apto para estar sirviendo. Dice, sí, pero hermano, si yo le digo, se me va a ir. Se va a ir al mundo. Imagínense qué pensamiento. Y la Biblia no dice eso, hermano. Hay que corregir y hay que hacerlo volver de su error. Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Hacer volver a aquel que se ha extraviado, ¿verdad? Eso leímos. Entonces vemos acá que dice de que el Señor nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Amén. Entonces no puede nacer de nuevo alguien que no ha recibido la verdadera palabra. Puede estar recibiendo la palabra, pero no la verdadera. Muy importante eso. Usted puede estar escuchando, hermano. Usted puede estar escuchando ahí en YouTube mucha palabra y no es la verdadera. ¿Y en qué se basa, hermana, en decir que es la verdadera? Yo le digo, número 1, usted necesita el Espíritu Santo para discernir lo que es verdadero. Eso es lo que necesita principalmente. Y número 2, ese mismo discernimiento le va a mostrar que lo que está oyendo no es saludable para su alma. Entonces, si no me predican la palabra de verdad, sino la palabra misma, pero de mentira, porque es cambiada, es con agregación, entonces no me va a edificar. Así que la palabra de verdad es muy importante. Primera de Pedro 1:22. Vamos otra vez a el libro de Primera de Pedro. Amén. Capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 22 y 23. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a ¿qué? A la verdad. ¿Ve cómo aparece la palabra verdad, hermano? O sea que esto sí que es serio. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, no la obediencia a la mentira. Ojo con esto, hermano. La obediencia a la verdad, no a la obediencia a la mentira. ¿Y qué quiere decir entonces? ¿Qué es obedecer a la mentira? Es que yo estoy escuchando a alguien que me lea este mismo versículo, pero que me está enseñando otra forma de entender la palabra. Otra manera de que yo pueda verme en la palabra, sin que yo me vea avergonzado en ella, sin que yo me vea ofendido en ella. ¿Cómo pasar pañito tibio?
Es como decirle, le falló, hermano, pero está bien, todos fallamos. Sí, está bien. Hay que hacerlo volver de su error. Pero no, hermano, de la manera como muchas veces se hace por el hecho de que la gente no quiere que se le vayan de la iglesia, con tal de tener número. ¿Y de qué sirve el número? Hermano, cuando la misma escritura dice de que el que predica debe tener cuidado de la doctrina que predica. Porque haciendo bien, o sea, predicando bien la palabra, no solamente se va a salvar el que predica, sino los que le oyen también. O sea, que es algo bien serio, pues. ¿Ya? Entonces, estamos en el verso, leímos el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Y la simiente suya ya no es corruptible, es decir, ya no es tan carnal. O sea, ha habido una transformación. Vamos a un camino en el cual vamos a recibir cuerpos incorruptibles. Por lo tanto, el caminar se debe luchar por ya no ser corruptos, hermano. Porque aquí dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, es decir, la pureza, la santidad, alejado de lo malo. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El poder que tiene la palabra de Dios, hermano, de cambiar es grande. Amén. Es grande. Pero cambia a los que se dejan. Cambia a los que creen. Cambia a los que permanecen en ella. La palabra tiene el poder. Ella por sí sola tiene el poder. Ahora, el efecto va a ser en nosotros dependiendo con qué corazón la recibimos, la escuchamos. Así va a ser el resultado en nuestras vidas. Otra vez 1 Corintios 10:12. Vamos a leer allá otro pasaje. 1 Corintios 10:12. Amén. Gloria a Dios. La palabra es viva y eficaz, hermano. ¿Verdad que sí? Amén. En el capítulo 10 vamos a leer el verso, 1 Corintios 10, el verso 12. Sí, el verso 12. Este versículo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿por qué viene este pasaje, hermano? Este pasaje viene porque el verso 20 de Santiago 5, que leímos. Ahorita el que leímos es el verso 12 del capítulo 10, ¿verdad? De Corintios, en el cual el apóstol nos exhorta, mire, el que esté firme, mire que no caiga. Ahora, ¿por qué razón? Tenga ese pasaje allí y vaya otra vez a Santiago 5:20, que fue donde empezamos leyendo, hermano. Santiago 5:20, para que usted vea cuál es el propósito del Señor en esta noche de ministrarnos este pasaje. Mire lo que dice el 20. En el 19 ya vimos que si alguno de nosotros, ¿verdad?, de los nuestros, se ha extraviado de la verdad, y alguno de los nuestros, estoy leyendo el 19, de los mismos nuestros, le hace volver. Sepa usted, hermano, que si usted hace volver a ese pecador del error de su camino, ¿qué pasará con usted? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este versículo es tan bello. ¿Sabe por qué? Porque nos recuerda que no debemos ser egoístas. Porque nos recuerda que no solamente, pues ya, yo estoy aquí en el camino. Por eso el apóstol Pablo dijo, mire, el que esté firme, mire que no caiga. Porque a veces es tan fácil decir, qué barbaridad, como el hermano se extravió, como la hermana se apartó. Porque somos tan buenos para señalar, somos tan buenos para juzgar. ¿Cómo es posible que la hermana, cómo es posible que el hermano se haya extraviado de los caminos del Señor? Pues hay un consejo para nosotros, que si lo hacemos volver a ese pecador de su camino, no solamente vamos a salvarlo a él de la muerte, con nuestras oraciones, con la palabra, con el amor de Dios, exhortándolo y considerándonos a nosotros mismos como si fuéramos nosotros. Además de eso, los pecados míos y los suyos serán cubiertos, hermano.
No sé si usted entiende esto. Amén. Esto debe como incentivar a que si yo sé de alguien que está desviado, no voy a cruzarme de brazos. Ya sabe la verdad. Ya sabe para dónde va. Mira, hermano, mira lo que dice ahí. Que el que lo haga volver del error a ese personaje que era de los nuestros, estaba entre nosotros, pero se apartó de la verdad, ya sea porque fue arrastrado por una doctrina errónea, o ya sea porque no permaneció en la doctrina y no creyó en la verdad como debió creer. Ese es el propósito, de eso le he venido hablando. O porque cometió un pecado y no se arrepintió, no se reconcilió, no buscó el perdón, y el enemigo pues lo convenció de que para qué seguir, y se extravió. Entonces hay una tarea que tiene usted, hermano, y que tenemos todos. ¿Cuál es? Hacerlo volver. Hacerlo volver. En vez de decir, si ya sabe. Si ya está viejo, ya entiende. ¿Qué amor es ese, hermano? El amor cubrirá multitud de pecados, ya lo vamos a leer. Pero es amor, el amor a las almas, no el amor fingido. Por eso es que el apóstol Santiago nos exhorta en estos 2 versículos, y hemos hablado de los puntos que hacen desviar a una persona de la verdad. Y dijimos que son 1, la doctrina, y 2, el pecado. Apartan al cristiano de la verdad. Pero dice que también, que si lo hacemos volver. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer volver a alguien, hermano? El hermano dijo, correcto, clamar por esa persona. Además, acercarme y hablarle con la palabra, no acusarle, no decirle, mira, si ya sabes la verdad, yo no tengo que estarte diciendo. A lo mejor le van a decir, no me digas que yo ya lo sé, pero usted va a hacer lo que la palabra dice, y es no cansarse de hacer el bien. No cansarnos de hacer el bien, hermano, de seguir orando por aquella persona, aunque esté dura, aunque se esté alejando cada vez más hay que orar por esa persona. Y dejar de decir, pues ya conoce la verdad, yo ya no le digo nada porque ya conoce. Pues no es lo que dice la palabra, ¿no? Aquí dice que lo hagamos volver al pecador del error de su camino. Y al hacer eso, si esa persona vuelve, hermano, si usted, con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo no vamos a poder, pero con la ayuda del Espíritu Santo, de que tanto usted oró por esa alma. ¿Cuántos tienen cargas aquí de un alma? Qué bueno. Siga orando. Sigamos orando por esa carga, sin cansarnos. Y el que no la tiene, agarre una, que hay muchas. Hay muchas cargas, conocidas y desconocidas. Cuando le digo carga, por si no me entendió, las almas extraviadas, los desviados, los que se han apartado de los caminos del Señor. Sintamos amor por ellos. Y la mejor manera de sentir amor es orando, hermano. No parar de clamar y pedir misericordia por esa alma y mostrarles la misericordia, que aunque cayeron se pueden volver a levantar, porque hay uno que los espera con los brazos abiertos. Pero no podemos seguir siendo egoístas. Y como ya yo soy salvo, pues hay acá quien que vea. Hay aquel como ya conoce. De todos modos se sabe la Biblia. Se la sabe, pero se ha extraviado. Ha escuchado doctrinas erróneas. Primera de Pedro, capítulo 8. Voy a terminar con este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pedro en este versículo. Primera Pedro 4:8, espero que todos lo tengan para que leamos juntos. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire qué bonito este versículo, ¿verdad? Es muy bonito. Ahora hay que entenderlo de la manera correcta, porque no se puede aplicar este versículo a que una persona no se le predique la verdad por amor. No. Por amor se predica la verdad. Porque se ama, se le dice la verdad, que se está yendo al infierno. Amén. ¿Sí?
Este versículo no se puede usar torcido, sin embargo, doctrinas o palabras de mentira lo tuercen diciendo, la Biblia dice que ante todo, lo que sea, debe haber un ferviente amor entre nosotros. Tan ferviente, hermano, que se enamoran de las iglesias. Se enamoran, casados, se enamoran. Hay fornicación y acá en adulterio. Tanto amor. No está hablando de ese amor, hermano. Está hablando de, no es el amor carnal. No es el desorden, las pasiones desordenadas. No. Está hablando del amor que da el Señor. El amor que solamente Dios nos puede dar a nosotros. Ese amor tan ferviente, hermano, que somos capaces de agarrar cargas y decir, voy a orar por mi hermano, por mi hermana. No vayamos tan lejos, a lo último de la tierra. Vamos allá a Judea, a los míos, a los más cerca mío, los que me rodean, los de mi casa. ¿Sí? Empecemos por allí. Empezar a sentir ese ferviente amor que nos exhorta el apóstol Pedro que debemos tener ante todo. Porque ese amor va a cubrir multitud de pecados. ¿Por qué? Porque me va a llevar a mí a clamar, a llorar, a gemir por aquella alma. Que si esa alma se convierte, ese amor que hizo, cubrió multitud de pecados en mi vida. ¿Y quién no necesita eso, hermano? ¿Quién necesita que el Señor, hermano, le cubra multitud de pecados? Todos necesitamos eso. Y entonces, si sabemos cuál es la herramienta, mire, hay pasos a seguir. Número 1, conocer la verdad. La verdad. ¿Sí? Número 2, creer en ella. Número 3, permanecer en ella. Y número 4, eso me va a llevar a tener una relación íntima con el Espíritu Santo y a tener ferviente amor por los demás. Por las almas, empezando por los suyos. ¿Sí? Porque el Señor dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Por eso le dije, llegó el Espíritu Santo. Pero para llegar al Espíritu Santo primero tuvo que haber creído, ¿sí o no? Por eso le di ese orden. Llegó el Espíritu Santo, has recibido poder. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos? Ahora van a hacer lo siguiente. Van a ir y van a ser testigos en Judea. O sea, en su tierra. Los suyos, su familia, lo más cercano. Y después, en Samaria. Judea, Samaria, ahí, hasta lo último de la tierra. ¿Ve? El Señor puso un orden. Entonces usted no puede empezar diciendo, mi familia, ya saben, si no se van a ir para allá. ¿No quieren? Mi familia, van para el infierno. No, hermano. El Señor nos exhorta por esta palabra que hemos leído. Nos exhorta y nos anima que empecemos, si no lo hemos estado haciendo, a llorar por los nuestros. Salva, Señor, salva a mi familia, salva a mi primo, mi sobrino, salva a mi hijo, salva a mi madre, salva a mi padre. Tenemos que empezar a llorar, hermano, para que se vuelvan los que se han extraviado. Y entonces, cuando por usted una alma ha venido a los pies de Cristo, le tengo 2 noticias buenas. Una, es que la corona que tiene el Señor para darle en aquel día, cada vez que usted ha llevado una alma a los pies de Cristo, hay una piedrita puesta en esa corona. Así lo dice la palabra. Esos son los galardones. Una corona de gozo. Predicó, no le dio vergüenza, no se cayó, habló siempre y le dio la palabra a aquel que estaba ya en la falsa doctrina. Porque a veces decimos, no, hermano, aunque esté en la falsa doctrina, si no lo quieren oír, oremos por ello. Tal vez no lo quieren escuchar, pero Señor, quítale esa venda en sus oídos, para que el error lo pueda ver y te busque de verdad, y que escuche tu palabra de verdad. La oración es más poderosa, hermano, más que cualquier palabra. Y si le habla, que le hablemos la palabra de Dios.
para que esa palabra tenga efecto en cada persona a la que usted le predica. Entonces le dejo esto. Si usted no predica, hermano, si usted no habla de Cristo, la corona, si acaso, va a ser salvo por el fuego. Y la corona que va a recibir, quién sabe cómo será. Y no puede decir usted, bueno, con tal de que yo llegue al cielo, me conformo. No, hermano. Porque la Biblia dice que algunos van a recibir alabanza y otros van a recibir vergüenza. Imagine recibir vergüenza, hermano, delante del Señor. Solo porque no nos daba la gana hablarle a los demás de Cristo. Solo porque no tomábamos a carga nuestra los apartados, los extraviados y nos cansamos de hacer el bien, vamos a recibir vergüenza. Pero qué bonito que le digan, ven, buen siervo fiel. En poco, pero me fuiste fiel. Te esforzabas, hablabas siempre mi palabra. Y mira cuántas piedras hay ahí. Mira todos los que tú llevaste a los pies del Salvador. ¿Cuántas almas usted ha llevado a los pies de Cristo? ¿Cuántas almas se han convertido porque usted les predicó la verdad? Si usted no tiene ni una alma, preocúpese. Preocúpese, hermano. Porque entonces no está haciendo la voluntad del Padre. Porque esto no solo es de calentar banca. Esto no es solo de venir a la iglesia y estar sentado y contar un corito y leer la Biblia y oír la predica y después nos olvidó lo que predicamos. No se le debe olvidar, hermano, porque dice que la debemos retener. Entonces, yo le invito a que este pasaje del apóstol Santiago, que dice que hagamos volver de su error al pecador, lo tomemos en serio. Amén. Amén. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Si alguien necesita oración,